Vamos a continuar con el tema de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Va a ser su octava parte y va a ser una continuación, aunque no lo parezca, de un inicio, de la última parte que estuvimos tratando. Recordemos que tenía que ver con la creación, los días de la creación, y hoy vamos a seguir con ello, pero cambiando radicalmente de lado en la Biblia. Pasaremos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero antes de nada, antes de empezar este tema, como siempre lo haremos con una oración. Padre nuestro, una vez más nos dirigimos a ti para que tú seas nuestra guía total. Que el Espíritu Santo sea el que nos va dando el entendimiento, la comprensión absolutamente de todo lo que estás mostrando. Ayúdanos, Señor, a estar consagrados a ti siempre, a vivir por tu causa, a vivir para dar el Evangelio a todo el mundo y para preparar un pueblo para tu venida. Ayúdanos a prepararnos también a nosotros mismos, a ir suprimiendo todas las cosas que no son adecuadas para un cristiano y a seguir encaminándonos hacia ti plenamente. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como es habitual, me gustaría empezar con un texto que se halla en Génesis capítulo 1, versículo 31 y capítulo 2, del 1 al 3. Es prácticamente lo que tratamos ya el anterior día, pero es para hacer un poco de recordatorio al respecto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, a título de recordatorio he querido introducir este texto, porque vamos a ver algo que a veces no nos damos cuenta, y es que hay un seguimiento a través de toda la Biblia, a veces de un mismo tema, y pueden ser temas diversos. Con el tema de la creación vamos a ver exactamente lo mismo, pero además lo vamos a ver, como tantas veces no ha sido, por desgracia, de que tiene un paralelismo con algo que acontecería a lo largo de la historia, que va a acontecer en un futuro muy, muy cercano y aún más allá. Para que me entendáis, vamos pues a mostrar un texto que todos hemos leído en más de una ocasión, pero que muchas veces lo consideramos como algo que está allí, pero no tiene la importancia que verdaderamente tiene. Es un libro bíblico fundamental y está en el Nuevo Testamento. Podemos pensar, puede ser uno de los evangelios, puede ser acaso una de las numerosas cartas del apóstol Pablo, o será evidentemente el Apocalipsis de Juan, que es una clave especial para nosotros, para la gente del tiempo final. Pues mirad, un libro bíblico fundamental, y veréis dónde está ahora. Pero quiero deciros que vamos a tratar 3 capítulos. Hoy vamos a leer 3 capítulos que están en el Nuevo Testamento, y están uno tras otro, escritos por el mismo autor. Pero que nos vamos a dar cuenta que realmente este autor estaba más que inspirado por Dios. Y vamos a hacerlo por secciones, bajo un subtítulo que vamos a ver en amarillo, como el que estáis viendo ahora. Vamos a englobar un capítulo, y así haremos con los otros 2. Primero de todo, conocimiento y verdad presente unidos a promesas y profecía. ¿Profecía cuál? La primera y segunda venida.
de Jesús, obviamente. Conocimiento y verdad presente unidos a promesas y profecías, primera, segunda venidas. ¿Dónde? Evidentemente, pensamos, Apocalipsis. Pues no, segunda de Pedro. Mira por dónde. ¿Sabéis? Hay un texto que mucha gente tiene presente de esta epístola del apóstol Pedro. Pero nosotros no nos vamos a conformar solo con un versículo, sino que vamos a hacer la lectura de los 3 capítulos que tiene esta breve epístola del apóstol Pedro. Y vamos a leer versículo por versículo, teniendo en mente el subtítulo que he puesto en un principio. Conocimiento, verdad presente, en consonancia, primera, segunda venida de Jesús, profecías. Vamos a ver. Empieza así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ya vemos que se está dirigiendo a personas creyentes, a personas que han alcanzado una fe como la de ellos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ya empezamos a ver la palabra que os he puesto en el subtítulo como conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como una base para que la gracia y paz sean multiplicadas. Sin conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, algo va a fallar allí. No podrá haber esa multiplicación. Pero sigamos viendo qué nos pone. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una vez más aparece la palabra conocimiento. Mirad hasta qué punto el conocimiento es algo que Dios nos pide, nos exige, para que podamos llegar a tener lo que Él quiere para nosotros. Por eso, cuando podéis hablar con cualquier cristiano de cualquier denominación y os dice que, no, yo ya sé que estoy en la verdad y ya está, y no le da vueltas a buscar más, a profundizar más, sino que se conforma con lo que ya sabe, ese cristiano en verdad es un difunto. ¿Sí? Porque no busca conocimiento. Entonces, cualquier persona que se diga cristiana y no busque el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús en profundidad, guiado por el Espíritu Santo, pues se va a quedar a medias. Y ante Dios no tendrá excusa de decir, es que yo no sabía, es que yo no conocía. Ese conocimiento debe estar, evidentemente, por unos pasos que ya iremos viendo ahora, de progreso espiritual en la persona. Pero que eso nos debe llevar además a ese conocimiento íntimo con Dios. Vamos a ver qué más nos pone. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mirad, preciosas y grandísimas promesas. Ya estamos viendo cómo hay todo algo que va unido, ligado por ese conocimiento. Pero además, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Tantas veces los grupos de la nueva era y gente con filosofías orientales dicen que nosotros somos dioses, ¿no? Y el cristiano dice, para llegar a participar de la naturaleza divina es muy distinto a ser dioses tal cual con el concepto que corre por este mundo. Participar de la naturaleza divina lo hacemos gracias a ¿qué? A la muerte de Cristo por nosotros. A través de allí entramos, sobre todo a través de su llaga, en el pacto con Él, la relación íntima con Él, sobre todo, ya vimos la connotación de sábado en todo ello. Y a partir de allí, nosotros, ¿de qué participamos? De la naturaleza divina.
nosotros en Él en nosotros, y todos unidos en Dios. Teniendo esto presente, ya nos damos cuenta cómo para participar de esa naturaleza divina debemos también estar asociados a su conocimiento. Y hay que huir de esa concupiscencia, de esto que el mundo está viviendo tanto y que, desde luego, para nada es el camino de Dios. Sabéis que concupiscencia es un exceso de deseo de placeres deshonestos, sean de los que sean. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hemos de poner toda diligencia. No dice, bueno, hoy sí, mañana no, un poquito y ya está. No, no, hemos de estar diligentes en ello. Y nos va haciendo un escalafón hasta llegar a algo. Nos dice, cuando tenemos puesta esta diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Virtud. ¿Sabéis? Mi madre siempre tenía una expresión diciendo, cuando veía a alguien que no hacía las cosas muy deprisa, decía, es que no tiene virtud. Y esto, decir que no tiene virtud, es que es una persona que desde luego no se pone con ganas. Virtud es algo que es básico para conseguir ¿qué? Conocimiento, que es lo que viene con esa virtud. Son una serie de pasos sucesivos, pero ya vemos que el conocimiento nos está apareciendo continuamente en este texto. ¿Creéis que es porque sí? Ya nos lo ha dicho 3 veces. Y mirad que añade, al conocimiento dominio propio. Si tienes conocimiento, tendrás dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Si no tienes dominio propio, no vas a tener paciencia, es evidente. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Elena White escribe al respecto, de que todo esto el cristiano tiene que trabajarlo, evidentemente con la ayuda de Dios, pero que no hace falta que se centre exclusivamente en uno de estos puntos, sino que puede trabajarlos todos a la vez, porque se trata de pulirse a uno mismo, y eso no es solo de una cosa, es de todo en general, y Dios es el que nos tiene que ayudar a ello. Por eso es importante que este escalafón no lo cojamos solo como un peldaño y un peldaño, sino que además lo veamos como una escalera que nos une ¿a qué? Al amor. ¿Y el amor es definición de quién? Dios es amor, dice el texto bíblico, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos vuelve a decir? Conocimiento. No os dejarán estar ociosos, tendrás virtud. Conocimiento continuamente, ¿eh? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nos está dando unos consejos tremendos, ¿eh? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengamos eso presente, recordar siempre, estar firmes en nuestra vocación y elección. Vocación, ya sabemos a qué, para qué. Y elección, la elección es doble, Dios nos ha elegido a nosotros, pero nosotros también elegimos si queremos seguirle o no. Si nosotros vamos dejando esto de lado, vamos a estar fuera del reino. Y mirad el versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente.
Mirad cómo esas dos palabras que en la Iglesia adventista han sido tan utilizadas, la verdad presente, bueno, 3 con el artículo, nos está dando un concepto de que hay una verdad presente para cada tiempo. Pero esta verdad presente, que siempre tendrá unas raíces, irá evolucionando en consonancia con los tiempos para el momento que corresponde a cada cristiano de la historia de la humanidad. Y tengamos esto presente, porque nos vamos a dar cuenta que esta, y digo de nuevo, verdad presente, que ya escribía el apóstol Pedro, nos va a dejar perplejos. Cuando nos demos cuenta de que no solo era la verdad presente, ¿cuál era la verdad presente de su tiempo? Que Jesús había venido a la tierra, ¿no? Y que Jesús había muerto por nosotros, y que Jesús había resucitado. Algo más sigue aún, ¿no? ¿Hay algo más de verdad presente? Lo vamos a ver como en su propia epístola. Hay algo más sobre esta verdad presente, ya en su tiempo, pero que va a hablar de otro tiempo distinto. Sigue diciendo el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabía que lo iban a matar. Él sabía que iba a dejar de existir. Pero aún ya sé, sabiendo esto, ¿cuál era su preocupación? Despertaros con amonestación. Despertaros con amonestación, aunque, como dice antes, vosotros las sepáis estas cosas. Mirad si es importante que en las iglesias, desde los púlpitos, se hable de despertar a la feligresía con amonestación. No se trata de adormecer a la feligresía hablando siempre de las mismas cosas, sino de despertarlos con amonestación, para que haya una transformación, un cambio, y busquen el estar confirmados en la verdad presente. La verdad presente, ya hemos visto cómo a través de los tiempos se ha ido adaptando a las circunstancias de ese momento. Para Noé había una verdad presente, ¿no? ¿Cuál era? Mundo, viene un diluvio en 120 años, ¿os preparáis o os quedáis fuera? Perecéis. ¿Cambiáis y entráis en el arca o os quedáis donde estáis y se acabó? Y así la verdad presente ha ido evolucionando dependiendo de los lugares, de los momentos. Pero eso sí, debemos recordar que hay una verdad presente para nuestro momento. Y ese momento, ¿no estamos de acuerdo en que es el momento final de los tiempos? ¿No debe haber una verdad presente para ahora también? Ya iremos viendo aún más cosas. Miremos el versículo 15. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea que él les iba a decir algo que ya sabían, pero quería que en todo momento recordaran estas cosas que él les escribía. Y veremos qué cosas son. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos estaban pregonando algo que habían visto. Ellos habían visto a Jesús en toda su gloria y majestad. Recordemos que Pedro es uno de los personajes que está en la transfiguración de Jesús, precisamente también, Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ya veis de qué está hablando, Y mirad ahora estos versículos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mirad cómo todo lo que nos ha dicho, de repente lo coge y nos lo sitúa en un momento clave. La palabra profética más segura. Estaba hablando de verdad presente. ¿Con qué está relacionando él la verdad presente? ¿Hemos visto con promesas? Sí, evidentemente, porque siguen siendo una verdad presente. ¿Pero con qué más? Con profecía. Por tanto, no podemos hablar solo de verdad presente y dejar de lado la profecía concerniente no a tiempos solo antiguos, sino a nuestros mismísimos tiempos en los cuales vivimos. Porque esas profecías inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, son las que están buscando que nosotros estemos en el camino. ¿Para conseguir qué? Pues muy fácil. Tiene que ser la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la función de la profecía. Dar luz donde todo es oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué día es ese? Recordemos que hay un lenguaje en la Biblia que nos dice que Cristo vendrá como la aurora. ¿Y la aurora cuándo es? Cuando el día esclarece. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? ¿Es Jesús? Es Jesús. Jesús tiene que salir en nuestros corazones. Pero todo esto va unido a profecía. ¿Y profecía de qué momento? Del tiempo presente. Ahora que hemos visto todo este primer capítulo, y que va asociado, evidentemente, ya lo hemos visto, a la primera venida de Jesús, por el monte donde todo ocurrió en la transfiguración, y evidentemente nos habla de profecía de verdad presente, por tanto, en nuestro tiempo, ya nos damos cuenta de que es profecía de primera y segunda venidas. ¿Cuándo saldrá de forma definitiva, cuando el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones? En el retorno de Jesús. Claro que puede ser individualmente a cada uno de nosotros, pero de un modo claro, eso sucede en la segunda venida de Jesús. Y mirad ahora bajo el segundo subtítulo, el segundo capítulo, falsos profetas y maestros, y recordatorio del diluvio y juicio. Ya veis, cosa doble, falsos profetas y maestros por aquí, recordatorio del diluvio y juicio por acá. Tengamos esto presente, porque vamos a ver cómo todo lo que está escribiendo el apóstol Pedro está destinado a darnos un mensaje en el capítulo 3, de un modo impresionante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por tanto, falsos profetas, falsos maestros, que empezarán a decir herejías destructoras hasta apartar a la gente del camino de la verdad, porque hasta ese camino de la verdad será blasfemado. Atención a esto, porque si hay un camino de la verdad que es auténtico y es blasfemado, quien está blasfemando de ese camino tiene la responsabilidad suya más a todos los que arrastra. Esto es para planteárselo todo el mundo que sube a un púlpito a hablar, todo el mundo que tiene gente que sigue lo que dice, todo el mundo, y todas las iglesias que tienen precisamente esto, poder dirigir desde los púlpitos la palabra,
para llevar a la gente a la verdad o para blasfemar la verdad aunque se digan cristianos. Sigue diciendo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Están sentenciados. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿os estáis dando cuenta qué relación de acontecimientos está cogiendo el apóstol Pedro mientras está escribiendo aquí? Nos habla de falsos maestros, falsos profetas, que están apartando a la gente de la verdad. Pero además nos habla de que estos están sentenciados lo mismo que esos ángeles que pecaron. Pero además, ¿con qué lo está uniendo? Con un juicio sobre el mundo antiguo. Habla de Noé, de los que se salvaron, su familia, el diluvio. Ya estamos viendo cómo hay una contraposición de un mensaje certero de verdad para un tiempo final contra lo que falsos profetas y maestros dirán. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ya veis cómo terminaron toda esta gente, ¿eh? Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. No lo estaba pasando nada bien Lot, ¿eh? Recordemos esto. Y nosotros a veces estamos tan acostumbrados a la maldad de nuestro alrededor, en las ciudades, donde sea, que casi somos insensibles. Él no, él era justo. Estaba en el lugar equivocado, una buena lección para nosotros, ¿eh? Dios lo tuvo que sacar porque aguantó allí hasta el último momento. Y mirad hasta su esposa cómo terminó, ¿eh? Aún tenía su corazón en todo eso. Después ya vimos también cómo sus hijas, a pesar de irse con su padre, tenían puesto todo el mal en ellas. Y así sucedió todo lo que sucedió después, que nos cuenta el relato bíblico. Y mirad ahora el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por tanto, ahora vemos que está cogiendo, nos ha hablado del diluvio, primer juicio sobre este mundo, y nos pone también todo esto como ejemplo para decirnos también de que hay otro castigo para los injustos, para los impíos, ¿cuándo? En el día del juicio. Por tanto, el apóstol Pedro nos está hablando de verdades presentes en distintas épocas. ¿Y hay una verdad presente para ahora? De momento el apóstol Pedro está haciendo toda una transición súper bien puesta para que si leemos detenidamente la lectura nos vaya llevando al objetivo del mensaje que Dios nos quiere decir. Estad atentos a lo que os acabo de decir. Dios nos quiere llevar al objetivo en esta transición de lectura, al punto de algo que nos quiere decir. Vamos a verlo, ¿eh? Sigue el versículo 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué está pasando actualmente, no? Se mofan de Dios, se mofan de todo. Ya no digo las palabras que utilizan al respecto. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Curioso, ¿eh?
Los ángeles han visto, los ángeles han vivido allí, los ángeles saben que hay cosas que ni de sus labios tienen que salir. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hablando mal de cosas que no entienden. Mirad, esto es muy grave, porque no solo se puede tratar de impíos que desconocen la palabra de Dios, sino que se puede tratar de ¿quién? Ya lo hemos visto, que había falsos maestros y profetas que engañaban y llevaban a otro lugar. Por tanto, está hablando de gente creyente, que resulta que hablará mal de cosas que no entienden. ¿Qué harán qué entonces? Como animales racionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Está describiendo que estas personas creyentes hablarán mal sobre un mensaje de una verdad presente, que es lo que está envolviendo todo el mensaje de Pedro, a tal punto que están sentenciados, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ahí está la cuestión. ¿Por qué no quiero aceptar ciertas cosas? Pues probablemente porque hay algo en mi vida que me gusta mucho, aunque a Dios no le guste nada. Y eso lo acaricio, me lo plancho, me lo cuido y lo sigo reteniendo en mí. Ah, pero soy cristiano, yo creo mucho, yo hablo mucho del amor de Dios. Y resulta de que la verdad presente la desprecian. Sigue diciendo el texto: estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Por tanto, mirad, ¿está hablando de gente que no es creyente? No, está hablando de los teóricos hermanos en la fe. Y cuando digo hermanos ya hay que ponerlo entre comillas, porque a veces más que hermanos termina siendo primos. Por tanto, tengamos presente de que aquí no está hablando de impíos que no saben nada, sino de gente creyente que desprecia la verdad presente. Un mensaje específico. Y aún se recrean en sus errores. Sí, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y está hablando de creyentes. Quizás, solo por apariencia, de fachada, grandes creyentes, pero tarde o temprano sale lo que hay en el corazón. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, ya sabemos la mula, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Interesante, ¿eh? Que un animal Dios le concediera el hablar en esos momentos para decirle: Balaam, ¿qué no ves que hay el ángel? ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué quieres, que nos mate? Bueno, no le dijo exactamente estas palabras, pero venía a ser esto. Y Balaam, cegado por el mal, no veía más allá de sus narices. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues vaya panorama, ¿eh? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sabéis? Hay algo que a lo largo de los años de mi vida en la Iglesia había constatado, porque es algo que es bastante obvio cuando conoces a las personas, de que, por ejemplo, aquí que nos habla tanto de concupiscencia, que si adulterio, que si este tipo de lenguaje, más con cuestiones o connotaciones también sexuales, las personas que han sido los que han querido ir más de modositos, de puritanos, etcétera, etcétera, resulta que veías como los ojos enseguida se les iban, o a veces algún comentario cantaba de lo que tenían en su corazón. Esto, en definitiva, ¿qué es? Pues lo que nos está describiendo aquí. Por un lado, todos seguimos el camino correcto, y solo es de fachada, porque dentro hay algo que no ha estado convertido. Mirad qué nos sigue diciendo ahora el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Unos que han conocido la verdad, han conocido ¿el qué? Al Señor, han tenido ese conocimiento, pero después se han enredado otra vez y terminan siendo vencidos. ¿Qué sucede con ellos? Su último estado, peor que el primero. ¿Cuántas veces no ha sucedido así? Personas que han conocido el mensaje de Dios, el mensaje de la verdad presente, y cuando llega un momento en que parece que todo va bien, algo empieza a girarse, vuelven atrás y su estado es peor que el primero que tuvieron. ¿Habéis conocido experiencias así? Yo sí, y creo que cualquiera que lleve años conociendo cualquier iglesia sabrá que eso es verdad. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ojalá no hubieran conocido nada, porque lo van a pagar más caro. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vaya comparativas, ¿eh? Pues bien, hemos visto los dos primeros capítulos, cómo el planteamiento de ese conocimiento del apóstol Pedro nos va llevando hacia algo. Vamos a ver ahora el capítulo fundamental, el 3, curiosamente el 3. Y vamos a ver cómo hay algunas referencias en este tercer capítulo de algo que hemos visto hasta ahora, pero de algo más. De algo más que también hemos visto, pero que nos lo va a dar con unos detalles impresionantes. En este capítulo, en estos primeros 5 versículos, vamos a ver referencia a la creación. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mirad cómo habla a la gente con exhortación de vuestro limpio entendimiento. El entendimiento, dice, tapado, ofuscado, encerrado, cerrado a cal y canto. No, limpio entendimiento, saber discernir. Y además automáticamente recuerda las palabras que han sido dichas por los profetas, del mandamiento del Señor y Salvador, dado también por ¿quién? Por los apóstoles, que en definitiva de esto consta la palabra de Dios, de profetas y apóstoles, dejándonos los escritos. Sabiendo primero esto, y ahora vamos a ver algo interesante ya.
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mirad que está hablando de gente que cree, porque los no creyentes no dirían el principio de la creación. Por tanto, además, ¿dónde nos lo está situando esto? ¿En los tiempos de Moisés? ¿En los tiempos de Nehemías? ¿En los tiempos de Ezequiel? El versículo 3 tiene la clave. Que en los postreros días vendrán burladores. En estos postreros días ya estamos viendo, por todo lo presentado, que evidentemente estamos en estos postreros días. Por tanto, está hablando de creyentes que saben de la creación y entonces aún dicen, promesa de su advenimiento, pero si todo sigue igual desde que el mundo fue creado, este tiempo puede alargarse a saber hasta cuándo. Estáis alarmando a la gente. ¿Os suena de algo todo esto? Estos ignoran voluntariamente lo ignoran, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, lo saben, pero lo ignoran voluntariamente. ¿Por qué está diciendo esto? Si acaba de decir que hablan desde el principio de la creación. ¿No se está contradiciendo aquí el apóstol? ¿No será que en el relato de la creación hay algo que va implícito para el fin de los días y que eso es lo que ellos rechazan? ¿Será eso? ¿Estoy elucubrando cosas que no son? Pero ya vemos automáticamente que nos dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Nos hace una reincidencia, ¿en qué? En la creación. Por tanto tenemos, empieza segunda de Pedro, nos habla de la creación, y al mismo tiempo nos está hablando del tiempo final y de burladores sobre algo relacionado con la creación, que además resulta que creen en la creación, es curioso. Vamos a ver por qué nos dice esto el apóstol Pedro. Pero ya hemos visto en la temática anterior que había en la creación de extraordinario, que no solo era un relato de 6 días y al séptimo descansó y ya está, sino que había un paralelismo con algo más hasta el final. Mirad cómo sigue el versículo 6. Nos relaciona el diluvio, Noé, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Nos habla de la creación y nos lleva hasta el diluvio, juicio. ¿Y ahora hasta dónde nos lleva? Vamos a verlo en el versículo siguiente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por tanto, ¿a qué nos está llevando esta lectura? A la destrucción final, a la segunda venida de Jesús. Démonos cuenta cómo el apóstol Pedro, cuando está escribiendo, está siguiendo un hilo argumental con unos matices impresionantes que nos está llevando a través de toda la historia de la humanidad. Creación, diluvio, y nos lleva hasta la segunda venida. Ya habíamos visto antes que también nos hablaba de la primera venida, o sea, nos hace todo el recorrido de la historia de la humanidad y nos lo sitúa, ¿habéis visto relacionado con qué? Con la creación. Con la creación. Los cielos y la tierra. Versículos anteriores nos hablaba del mundo pereciendo en agua y anteriormente la creación. ¿No creéis que nos está queriendo decir algo respecto al relato de la creación en 6 días y al séptimo descansó, con algo que tiene que acontecer al final de los tiempos, pero con algo más que va transcurriendo a lo largo de todo este tiempo?
de 6.000 años. Ahora entramos en el versículo clave. Este versículo me gustaría que lo tuvieseis retenido continuamente, todos los que creáis que puede haber fecha para la venida de Cristo, como los que pensáis que no puede haberla. Y luego, los que crean que no puede haber fecha para el retorno de Cristo, que expliquen este versículo. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Después de hacernos toda esa transición, nos lleva a la consumación de una clave especial para entender todo lo que nos quiere transmitir en su epístola, que decía que recordásemos, aunque supierais estas cosas. Finalmente dice, hermanos, mira que nos ha hablado de conocimiento, ¿eh? ¿Cuántas veces nos ha citado la palabra conocimiento? ¿6, 7? No ignoréis esto. Nos ha llevado a través de toda una línea de pensamiento para decirnos, en el tiempo final, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En la profecía final también hay la simbología de un día igual a 1000 años. ¿Cuántas veces cuando hablamos de profecía, ya lo comenté anteriormente, decimos la profecía de tantos días, como la de 2300 días, quería decir 2300 años, día por año, pero ya vemos que después de marcarnos toda esta línea de pensamiento inspirado por el Espíritu Santo, no por él mismo, no de interpretación privada, nos dice, no ignoréis esto, que es para el último tiempo, la verdad presente para vuestro último tiempo. No dicen los textos que todo lo escrito allí está hecho especialmente ¿para quién? Para quienes alcanzó los fines de los siglos. ¿A quién se está refiriendo entonces? Especialmente a nosotros. Esto se termina. Y nosotros, justo antes de que esto se termine, debíamos comprender, entender, ver con claridad el conocimiento que Dios nos quería dar. Y este es el conocimiento clave que nos quería dar en esta epístola Dios a través de Pedro. Un día igual a 1000 años. Automáticamente vamos al relato de la creación. 6 días, ¿cuánto equivaldría esto? 6000 años. ¿Y en el séptimo día qué acontece? El reposo. En el séptimo día, ¿qué sucede? En el séptimo, final de todo ya, después de estos 6000 años de historia de la humanidad, un nuevo día empieza. ¿Qué día es? El del reposo de la tierra, el jubileo de la tierra. Estad atentos, he dicho el jubileo y lo remarco, porque de esto también vamos a tratar en su momento. Algunos dirán, pero es que la creación no es profecía. Pues quien diga eso me sabe mal, pero debe ahondar más en las Escrituras, porque ya hemos visto cómo, a través de los propios textos bíblicos, se nos estaba dando a entender que ese relato, y muchos otros más que hay en toda la Biblia, nos hacían referencia precisamente a esto, a una simbología, a algo que estaba como un código que nosotros debíamos entender. Mirad cómo continúa ahora, precisamente después de toda esa línea de pensamiento, segunda de Pedro 3, 8 al 14. Nos habla sobre la segunda venida y la destrucción final. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mirad hasta qué punto dice que el Señor no retarda su promesa. Por tanto, es la promesa de que va a volver, pero retardarla. ¿Cómo podemos saber si una cosa se retarda? Si alguien se retrasa cuando te dice que viene a tu casa, ¿por qué sabes que se retrasa? ¿Porque lo intuyes? ¿O porque has quedado con él a un cierto momento y resulta que llega más tarde? Entonces tú sabes que se retrasa. Si alguien te promete, mira, que a las 4 de la tarde estoy justo allí, allí me tienes, y resulta de que a esa hora no está retardando su promesa. Pero es que el Señor, para poder hacer esto, nos tiene que mostrar en qué momento vuelve, porque si no, ¿cómo sabemos que se retrasa? ¿Os dais cuenta qué lógica? El texto nos lo está diciendo. Pero algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué? ¿Será porque ignoran el momento de esa promesa? ¿Cuándo dice que Él regresa? Mirad cómo esta explicación nos ayuda a entender todo lo que antes hemos visto en estos 2 capítulos y lo que iba de tercero. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no se demora, Él tiene su momento marcado, vendrá cuando toque, pero desde luego no viene antes de tiempo, porque algunos dicen, bueno, Él puede venir hoy mismo o mañana. No, porque iría contra su promesa, iría contra todo lo que nos ha dejado escrito en la palabra de Dios, iría también contra lo que dice Elena White, que todas las profecías del tiempo final no son condicionales, se tienen que cumplir, sí o sí, y quien os diga lo contrario, pues la verdad os está tomando el pelo. Tened esto presente, y os lo diga un pastor, os lo diga un presidente de no sé qué, es igual. ¿No tienen el espíritu de profecía para leer, acaso? ¿No tienen un análisis exhaustivo de unos textos que nos lo está demostrando, acaso, igual como nosotros podemos hacer ahora? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cómo puede ser que si nos está hablando de que no se retrasa, etcétera, etcétera, ahora nos diga que vendrá como ladrón en la noche? ¿A nosotros tiene que sorprendernos como un ladrón en la noche el momento de su venida? Porque es de lo que está hablando, del momento de su venida, Además nos describe qué va a suceder en ese momento. Todo fundido, todo. Los cielos pasarán con gran estruendo. Yo esa escena aún, sinceramente, me cuesta poderla imaginar. Sabemos que en otros textos nos dice que los cielos se enrollarán como un pergamino, pero además pasará todo esto con gran estruendo. Tiene que ser impresionante. Pero además, cuando viene Dios, ¿qué sucede? Y los elementos ardiendo serán deshechos. Con su gloria queda todo deshecho, con fuego abrasador, dicen otros textos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es evidente. O sea que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón en la noche no se lo espera nadie. Nadie. Pero ¿esto incluye al pueblo de Dios? ¿Al auténtico pueblo de Dios le incluye que nos va a sorprender su día como ladrón en la noche? Tendremos que seguir leyendo a ver si nos aclara algo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Nos está advirtiendo, si todo esto ha de acontecer, ¿qué hemos de hacer nosotros? Esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios.
Démonos prisa, preparémonos. ¿Para qué? ¿Para que nos sorprenda como un ladrón? ¿Será eso? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, vuelve a las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Por tanto, aunque nosotros podamos saber más o menos cuándo se acerca Cristo, debemos estar preparándonos diligentemente en esa escalera que nos ha mostrado en un principio. ¿Para llegar a qué? Al conocimiento pleno de Cristo, a una perfección, a una unión íntima con Él. De nada servirá que conozcamos muchas profecías actuales, futuras, todo, si nosotros no estamos llevando la vida en consonancia con Dios. Si algo hemos hecho mal, lo debemos cambiar, definitivamente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ya sabéis que el apóstol Pablo era tan tremendamente impresionante mentalmente, que escribía cosas que algunas personas, por no profundizar en lo que él escribía, iban a torcer. Ya sucedió en sus tiempos, ya lo veis, el apóstol Pedro lo está diciendo. Curiosamente, ahora sucede exactamente lo mismo, pero aún mucho peor. Y mirad hasta dónde nos está llevando ya su pensamiento ahora, ¿eh? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hemos de estar firmes. Nada de tolerar errores de los inicuos en nosotros. ¿Por qué creéis que la doctrina tiene que ser sana, como dice en otros lugares? Debemos reservar y preservar la sana doctrina. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos vuelve a terminar diciendo? Creced en la gracia, por supuesto. ¿Pero en qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el que da la profecía? Es Cristo. Cristo da la profecía. Entonces, llegar al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede ser llegar a ese pleno conocimiento si estamos dejando de lado las profecías o las estamos malinterpretando. Tengamos eso presente. Pero nosotros debemos buscar ese conocimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Toda la gloria será para Él al final. Toda, gracias a Dios, que nos ha buscado para nuestra salvación. Pero ya habéis visto que aquí nos ha hablado como ladrón en la noche. Evidentemente, y lo vemos en otros textos bíblicos, también podremos hablar de ellos en su momento, un ladrón en la noche sorprende a quien no se espera nada. Pero el pueblo de Dios, ya vemos que si llega a su conocimiento pleno, evidentemente no va a ser sorprendido. Hay textos muy claros al respecto, ya los trataremos. Pero uno ya, que enseguida tenéis, supongo todos en la mente, ¿cuál es referente a eso? ¿Alguien me lo podría decir? Pensad, buscad por vosotros mismos, y os daréis cuenta de que llega un momento en que dice, mas vosotros no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda, ¿como qué? Como ladrón. Por tanto, a nosotros eso no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque tienen que haber unas profecías y unas promesas que nos lleven a entender las cosas, a vivirlas y a tenerlas en nosotros, para saber el momento del tiempo.
Vamos a ver ahora cómo ese texto de 2 de Pedro 3:8 resulta que tiene otro texto paralelo, y que los dos textos paralelos están, o son, o nos van a servir para las simbologías, códigos de la Biblia. Diréis, ¿a este se le ha ido la cabeza? No, ya lo hemos visto a través de toda la temática del tercer Elías, y estas que estamos viendo y más que veremos, que en la Biblia hay profecías, pero que también hay simbologías, códigos, que una vez nosotros conocemos, es como una plantilla que vas poniendo sobre un texto y te ayuda a ver la parte que Dios quiere mostrarte. Recordemos, 2 de Pedro 3:8 decía, mas, oh amados, no ignoréis esto, y está hablando de los últimos días, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero ahora vayamos al Salmo 90, versículo 4, que resulta que nos está diciendo prácticamente lo mismo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Por tanto, un día es igual a 1000 años, y 1000 años es igual a un día. 6 días de la creación, ¿a qué equivalen? A 6000 años de la historia del pecado, de la humanidad pecando en la tierra. Un día, 1000 años. ¿Pero qué sucede? El séptimo día de la creación es un sábado, es el reposo. ¿Y qué habrá después de 6000 años de historia de la humanidad? El milenio. El paralelismo es total. Solo un necio, por querer ser necio, no por ser corto, no puede llegar a ver esto. ¿Estamos preparados para asumir que las matemáticas de Dios son perfectas? ¿Que cuando Él dice que son 6000 años, son 6000 años, y no se trata de año más arriba, año más abajo? Si Dios, que es el matemático perfecto, lo tiene todo tan bien delimitado, vamos a ser nosotros los que le digamos al Señor, seguro que al final nos vas a sorprender. Si Dios nos sorprendiera, nos cogería como ladrón en la noche. En cambio, no lo va a hacer, esa es su promesa. Ahora vamos a ver, para muestra de estas simbologías y paralelismos numéricos que hay en relación con el tiempo final en nuestras Biblias. Pero también, a veces no nos hemos dado cuenta a través de la Biblia, y lo deberemos ver incluso en los escritos de Elena White. Ya lo hemos visto a través de sus citas de cantidades de años, ¿verdad? Habla de 2000, de 4000 y de 6000 años. Hemos estudiado unas, seguiremos estudiando después las otras. Hoy era un paréntesis necesario para poder seguir viendo todas esas fechas de miles de años que ella pone, para darnos cuenta de que esto no está basado en aire, sino que está basado sólidamente en el texto bíblico, como habéis visto. Y mirad qué aparece en este libro, Testimonios Selectos. Es un libro que en España yo no recuerdo haberlo visto nunca, y no es ni testimonios para la Iglesia ni mensajes selectos. Puede haber escritos que aparezcan allí, que estén en estos otros dos, que son más de un volumen, pero en cambio este tiene una cita que en los otros lugares yo no he hallado al menos. Y, por cierto, creo que vale la pena que todos los que lo podáis conseguir lo hagáis. Mirad qué aparece precisamente en este libro, tomo 2, capítulo 9. Pero ahora las palabras de Jesús no dejaban lugar a dudas. Había de vivir como humilde peregrino sin hogar y morir como si fuese un malhechor. Entristecióse el corazón de los discípulos porque amaban a su maestro, pero la duda acosaba sus mentes, pues les parecía incomprensible que el Hijo de Dios se sujetase a tan cruel humillación. No podían comprender por qué había de ir Jesús voluntariamente a Jerusalén para entregarse al trato que, según les declaraba, iba a recibir allí.
deploraban profundamente que su maestro se resignara a tan ignominiosa suerte, dejándolos en tinieblas aún más densas que aquellas en que andaban a tientas antes de que él se les revelase. Les vino a la mente el pensamiento de arrebatarlo por la fuerza y esconderlo en paraje seguro, pero no se atrevían, porque el mismo Jesús les había dicho que semejante proyecto era sugerido por Satanás. En medio de su melancolía no podían menos que consolarse, de cuando en cuando, con el pensamiento de que alguna circunstancia imprevista evitara la terrible suerte que aguardaba a su Señor. Así anduvieron tristes y vacilantes, oscilando entre la esperanza y el temor durante 6 largos y oscuros días. ¿Os estáis dando cuenta? 6 largos y oscuros días fueron por los que ellos anduvieron vacilantes de aquí para allá, con un pensamiento que les iba confrontando. 6 días largos y oscuros. 6 milenios de historia de la humanidad en el cual la humanidad funcionaríamos así. 6 días. Un día, 1000 años. Y ahora ya podéis coger vuestras Biblias y empezar a leer desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis 22, último versículo, y a través de toda la Biblia veréis que cosas que fueron realmente y quedaron registradas en nuestras Biblias, nos estaban dando una connotación, una simbología, un código. ¿Por qué? Porque todo eso estaba escrito especialmente para la gente de los últimos días. Y eso quizás no lo han entendido nuestros padres, nuestros abuelos, gente anterior a nosotros que hayan estado en la fe. ¿Por qué? Porque no era su verdad presente. No les tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones. Ahora está llegando el momento de que se cumplan esos 6000 años. Y cuando Elena White nos decía, y lo visteis en las primeras temáticas, de que a través de toda la Biblia se nos estaba hablando de ello, y nosotros no nos enterábamos de sus palabras, y nosotros aún vamos a querer dudar de esto. Antes hemos visto de que hay ciegos porque quieren ser ciegos, porque prefieren mofarse, no buscar la verdad en profundidad y conformarse con lo que saben en conceptos. Pues ese va a ser el problema, porque esa gente les va a coger como ladrón en la noche. Ojalá a nosotros eso no nos suceda. El código cifrado que está a través de toda la Biblia lo podéis encontrar y daros cuenta por vosotros mismos, como en tantísimos lugares, eso ha sido una dinámica en toda la Biblia para decírnoslo continuamente. Después de 6000 años, justo cuando se cumplen los 6000, yo vuelvo. Solo faltaba que se escribiera así para que lo viésemos claramente. Pero Dios a veces no deja las cosas tan claras. ¿Por qué? Ya lo sabéis. Debemos escudriñar en la palabra de Dios para sacar ese tesoro escondido. No basta con hacer así, ¡ay, mira, está aquí! No, el tesoro hay que escarbar, hay que cavar hacia abajo, buscar y buscar, y entonces va saliendo el tesoro. Y ese tesoro vas extrayendo y extrayendo, y te quedas impresionado de cómo Dios inspiró la palabra para darnos un mensaje especialmente, no para los que vivieron en tiempos de Esther o en tiempos de cualquier otro profeta de la Biblia o personaje de la Biblia, especialmente para nosotros en el último tiempo,
¿Por qué creéis que se ha hecho esto así? Porque Dios sabe que lo que nos viene encima es lo peor que ha acontecido en toda la historia. Y solo hay un modo de poder ser salvos: buscar su conocimiento. Transformación en nosotros, total, buscando su carácter en nosotros. Y saber, conocer el momento de su retorno, para prepararnos y avisar a todos los demás. Las señales se están cumpliendo, ¿no lo veis? ¿Vais a dudar de lo que viene después de estas señales? Cuando además se nos dice, ¿cuándo va a ser esto? Pues nada, podemos seguir dudando mucho. Pero nosotros tenemos un deber, y es buscar la verdad. El próximo día, si Dios quiere, siguiendo con la 9ª parte de esta temática, vamos a ver las citas de Ellen White sobre los 2000 años. Porque también tiene citas al respecto. Y terminan de ayudarnos a comprender cómo estos 6000 años no es un cómputo de más o menos, un tiempo, bueno, no determinado del todo, sino que es un tiempo totalmente preciso, que sabemos cuándo empieza y sabremos entonces cuándo acaba. Pues me gustaría terminar leyéndoos un texto bíblico. Una vez hemos visto precisamente cómo funciona este tipo de código divino, esta simbología que nos da lecciones especialmente a nosotros, me gustaría que buscaseis un texto que no vais a ver en pantalla, buscadlo en vuestras Biblias. Nehemías, capítulo 8. Y diréis, ¿y qué tiene que ver Nehemías? Que muchos no sabemos ni qué hizo, ni qué aparece en su capítulo, o en sus capítulos de su libro, con nosotros. Pues mirad, buscad Nehemías, capítulo 8, versículo 18, y ahora lo entenderéis todo. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Hay algo que debemos tener grabado. Todo se nos da para algo, todo. Las fiestas judías se dieron también con un significado especial que debería tener cumplimiento en varias etapas de esta humanidad, pero además de esta humanidad no solo ahora, sino incluso más allá de esto, más allá de los 6000 años. Ahora que ya sabéis ese código, entenderemos claramente 7 días y al 8º, fiesta de solemne asamblea. Una asamblea solemne, ¿cómo le llamáis a eso? ¿Cómo le llamaríais a una fiesta solemne? Los judíos hacían algo, sí, se juntaban todos y celebraban, contentos, porque estaban muy contentos después de esta fiesta de 7 días, ¿eh? ¿Qué hacían? ¿Una fiesta? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacían con una serie de ramas que cortaban y se ponían debajo? Pues de eso hablaremos en su momento. Pero automáticamente nos damos cuenta de que hay una celebración que acontece no al final del año, o sea, cuando es el año 6000, cuando se cumple el 6000, sino que es cuando se cumple el 7000. 6000 años de humanidad, viene el milenio, nos vamos al cielo, y después, ¿qué acontece en el año 7000? ¿Nos quedamos en el cielo aún? No. La Biblia nos dice que vuelve a descender Jesús en su tercera venida, pero ¿viene solo a esta tierra donde está solo Satanás y sus ángeles? No. Algo sucede. Baja con la Nueva Jerusalén,
¿Pero con quién más? Con todos los santos de todas las épocas que han sido salvos. ¿Y qué más acontece? Hay la resurrección de los malvados, ¿no? De los impíos, los que no han sido salvos. Y es cuando se deciden, engañados otra vez por Satanás, que les dice, yo os he resucitado, vayamos a por ellos, y se pasan días creando incluso máquinas de guerra, viniendo de todos los extremos de la tierra, para ir a atacar a la Nueva Jerusalén, destruir la ciudad de los santos. Y entonces, ¿qué sucede? Es cuando Dios actúa. Hace descender fuego y azufre del cielo y los consume para siempre. El último en morir es el más impío e inicuo de todos, sobre el que recae todo el mal, Satanás. ¿Os recuerda esto también a algo de dos animalitos que uno es llevado al desierto, etcétera, etcétera? Pero resulta que al final todo es consumado porque es consumido. ¿Y qué acontece? El pueblo de Dios está triste, ¿verdad? El pueblo de Dios está harto de todo, el pueblo de Dios está pecando. No. El pueblo de Dios es feliz porque Dios los ha salvado y a partir de allí empieza la eternidad en ese octavo día. ¿Haciendo qué? La misericordia para siempre con su pueblo. Nunca más habitará el mal, nunca más. No se levantará ningún otro Lucifer que pasa a ser Satanás, ni a ninguno de nosotros se nos irá la cabeza y volveremos a hacer el mal. No, eso se acabó para siempre. En ese octavo día vamos a celebrar todos juntos en asamblea la victoria, el triunfo, la paz por la eternidad al lado de Dios. Pues ahora, sabiendo esto, me gustaría que vosotros mismos buscaseis en vuestras Biblias todos los lugares que ya hemos ido viendo también nosotros y hemos ido mostrando en las temáticas del tercer Elías, sobre todo, donde se nos habla en ese tipo de código para darnos cuenta que nos está dando un mensaje continuamente por toda la Biblia para decirnos 6000 años de historia y Jesús vuelve. Y después aún habrá 1000 años más y después de la destrucción final de los impíos, la eternidad perfecta. Una vez sabido esto, vais a leer la Biblia de un modo maravilloso. Pero es que además, recordad, vais a encontrar que también nos habla del momento de la primera venida de Jesús, porque nos hace un juego también con un cierto número, que es en el cual aparece Cristo, bajo su milenio en la tierra. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Cuántos años habían pasado de historia? 4000. Pues pensad en el 4 también. O el final del 3, porque también juega así la Biblia. Tened esto presente, porque sabiendo esto, vais a coger la Biblia y le vais a encontrar una belleza impresionante. Un cerebro detrás que sobrepasa el entendimiento de todos. ¿Sabéis? La mayor parte de profetas que están aquí no se conocieron entre ellos para nada. Vivieron en épocas muy distintas. Y en cambio resulta que sin ellos darse cuenta, están escribiendo el mismo código, la misma simbología, a través de cosas que les suceden y que ellos escriben. Y veremos que habla de festividades, de ritos ceremoniales, que después veremos y diremos, claro, ahora lo entiendo, ¿por qué el rito de la circuncisión tenía que ser al octavo día? Sí, la ciencia ha descubierto que el octavo día es el día ideal para... Sí, pero solo por eso. ¿Tiene alguna simbología esto con lo que va a acontecer al final del milenio, precisamente? Y así nos vamos a ir dando cuenta a través de toda la palabra de Dios que el autor auténtico de la Biblia no es un ser humano. El simple humano lo que pone es humano. Lo que pone a veces son sus palabras para escribir lo que Dios les transmite. Pero incluso así, Dios hace auténtica maravilla para que pongan lo que tienen que poner. Y esa es nuestra gran luz. No la despreciemos.
porque despreciar esta verdad presente va a hacer que cuando Cristo vuelva seamos desechados. Nos va a coger como ladrón en la noche y después nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Son palabras muy fuertes, pero solo habrá ovejas o cabritos. No habrá nada más, o salvos o perdidos. ¿Dónde queremos estar? Si Dios da luz, vamos a coger la luz y la vamos a desechar porque va contra todos los pensamientos que teníamos instalados ya en nuestros cerebros, esos preconceptos con los cuales quizás hemos subido todos. ¿No será mejor que busquemos la Biblia con mucha oración, con mucho estudio y que el Espíritu Santo nos guíe a todo su conocimiento? Pues bien, he de deciros de que vamos a subir una recopilación de las citas, textos bíblicos sobre todo, de períodos que nos marcan precisamente estas etapas de años que venimos exponiendo en esta temática de si hay fecha para la venida de Cristo. Y son las que ya mostramos en las 12 temáticas del tercer Elías. Pero además las hemos recopilado todas, una tras otra, lo que Dios nos ha mostrado a nosotros, más lo que Dios le ha ido mostrando a la gente, que no se ha cerrado por banda, sino que ha empezado a buscar y a examinarlo todo, a ver si realmente esto era así, o era un fraude de un falso maestro, un falso profeta, un loco, un no sé qué. Busquémoslo por nosotros mismos. Nosotros os vamos a subir estas partes como continuación de estas temáticas. No lo haremos ahora. O bueno, sí, lo podemos subir ya directamente para que cuando después veamos las citas de los 2000 años y las otras que veremos también de otros años, de Elena White, nos demos cuenta por nosotros mismos que esto no son bromas y que la palabra de Dios no tiene desperdicio, pero para nada. Pues sabiendo esto, me gustaría que todas las personas que de verdad sean sinceras, y sabed una cosa, Dios solo puede trabajar con los sinceros, solo con los sinceros, que todas las personas que son sinceras, antes de precipitarse a decir cosas contra quien esté presentando algún tema así, busque por sí mismo, pida en oración al Señor que lo guíe y busque con todo detenimiento, mirando todas las temáticas de principio a final que hemos presentado del tercer Elías y estas de la segunda fecha, de la fecha para el retorno de Cristo, y examine si hemos dicho alguna barbaridad. Creo que no podrá decirlo, porque la Biblia está siendo muy clara y los escritos de Elena White también. Y si Dios inspiró tanto una cosa como otra, ¿seremos nosotros quien vaya contra su palabra? ¿Va a producir esto ir si vamos contra su palabra? No ir contra nosotros, es ir contra Dios. Tengamos esto presente. Pero desde luego hay un mensaje que debemos dar a este mundo, porque esto se acaba. Vamos a terminar haciendo una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos vaya dando la luz de tu conocimiento, para que nos preparemos, para que el día de tu venida no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Ayúdanos a estar atentos día a día a lo que sucede, que son las señales que se van cumpliendo delante nuestro y que además estamos viendo que todo se está precipitando. Sabemos que a partir de ahora todo irá aún más deprisa. Y te queremos pedir que todo esto no sea para un mero alarmismo, sino que nos dé cuenta
o hacernos dar cuenta de que debemos cambiar nosotros, Señor, que no podemos estar contigo siendo como somos, que necesitamos mejorar, buscar la perfección que solo tú nos puedes dar. Gracias porque Cristo pagó por nosotros. Gracias por todas sus heridas y por su llaga. Gracias porque restableció el pacto con nosotros, el nuevo pacto. Entramos en su herida, entramos en tu pacto, Señor, porque tú nos abres la puerta a ello. Y queremos guardar tu santo sábado y todos tus mandamientos. Y podemos y queremos ser una luz para todo este mundo. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.